Max Cortázar, que operó 32,000 millones de pesos para medios en el Calderonato, detrás de la guerra sucia. Puede usted consultar esta información en www.contralinea.com.mx. Ahí están los detalles y también están los documentos de pues estas evidencias de que incluso fuera de presupuesto, durante el calderonismo, pues se dieron a manos llenas miles de millones de pesos a medios de comunicación. Y pues habría que señalarlo, el operador de esto fue Max Cortázar, quien hoy opera a favor de Xóchitl Gálvez con estas estrategias pues de guerra sucia que iniciaron prácticamente con el actual 2024, ya de manera más intensa. Muy relacionado con las corporaciones mediáticas, pues en el gobierno de Calderón operó políticamente un presupuesto de 32,000 millones de pesos para campañas publicitarias. Maximiliano Cortázar se sumó a la campaña de Xóchitl Gálvez para convertirse en pieza clave de la guerra sucia. Sus nexos con dueños y ejecutivos de los medios, así como su manejo en redes sociales, le han servido para colocar masivamente propaganda negra contra la candidata Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador. Además de Max Cortázar, el partido Morena identifica al empresario Claudio X González Guajardo como promotor de las campañas de desprestigio basadas en mentiras. Maximiliano Cortázar, Max, como le decía su jefe y promotor Felipe Calderón cuando usurpó la presidencia de la República, es identificado, junto con el empresario Claudio X González Guajardo, como los dos principales promotores de la guerra sucia contra la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cortázar, actual vocero y responsable de comunicación de la candidata del PAN, el PRI y el PRD, Xóchitl Gálvez, se ha especializado desde que fungió como vocero del gobierno de Calderón en el uso faccioso de dinero público para el control de medios de comunicación. Esto según reconoció en su momento su ex empleado, Carlos Olmos Tomasini, quien al frente de la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Salud desvió millones de pesos de esa dependencia por instrucciones de Cortázar y de Alejandra Sota para pagar publicidad a dueños de medios y periodistas. El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, Mario Delgado, acusó en días pasados al empresario y líder de los partidos de oposición Claudio X González Guajardo y la precandidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, de estar detrás de la guerra sucia que busca dañar y desprestigiar la imagen de Claudia Sheinbaum y del movimiento de la Cuarta Transformación. El líder morenista señaló directamente que la campaña de difamación, a la que le destinan decenas de millones de pesos, la orquesta el experto en guerra sucia Maximiliano Cortázar, responsable de comunicación en la campaña de Xóchitl Gálvez. Delgado aseguró que tras la llegada del panista Cortázar a ese cargo en la precampaña de la oposición, las redes sociales se encuentran inundadas de noticias falsas, argumentos, entre comillas, argumentos de odio, violencia y misoginia en contra del aspirante de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo. Y sostuvo que esa estrategia no es al azar, sino que por el contrario está sustentada con una gran inversión de recursos. El dirigente de Morena declaró de manera textual: evidentemente no es orgánica, no es algo que venga de manera espontánea, que venga de la gente. Hay producción detrás de estos videos, detrás de esta campaña. Por lo menos 29 videos de alta producción donde hay actores, hay escenografía, hay diseño, hay audio. Se ve que hay investigación detrás para tratar de erosionar la imagen de nuestra candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Esto es lo que en días pasados declaró Mario Delgado. El partido Morena tiene evidencias de los vínculos del material desinformativo que provienen de empresas y páginas del extranjero, principalmente de Chile y Guatemala. Sabemos que es una campaña orquestada, hay vínculos, observamos que 9 de ellas se conectan a un mismo número telefónico y a un mismo correo electrónico. Delgado presentó la semana pasada en conferencia de prensa las evidencias de que las páginas utilizadas para la guerra sucia son Global Noticias Net, la Red Cuate, Tolimán GT, Chulamar GT, Zona Noticias GT y Punto Final GT.
las cuales son las mismas que promueven la imagen de Xóchitl Gálvez, y atrás de ellas están Claudio X González Guajardo y el Frente Amplio por México. A este grupo, advirtió Mario Delgado, se le suman los principales aliados de la guerra sucia, a quienes identificó como los diputados Fernando Belauzarán, Teresa Castel, Ana Lucía Medina, Miguel Peñaflor, la Sociedad Civil México y Mexicanos en Acción, todos simpatizantes o afines al PAN y al PRI. La campaña desinformativa también se comparte en grupos de la plataforma WhatsApp como el llamado Xochilovers, donde Diana Vega Gálvez, hija de Xóchitl Gálvez, es coordinadora. Los familiares de Xóchitl Gálvez, los Xochilovers, empiezan a mandar por WhatsApp estos mensajes a toda la gente. Esto lo acusó el representante de Morena. Y ya con respecto de Maximiliano Cortázar y Alejandro Sota, pues tenemos precisamente tanto documentos que dan cuenta de la operación de estos personajes durante el gobierno de Felipe Calderón. Decíamos, una investigación de Miguel Vadillo que puede usted consultar al detalle con documentos en www.contralinea.com.mx. En el gobierno del panista Felipe Calderón, desde la presidencia, Max Cortázar y Alejandra Sota ordenaban el uso político de campañas publicitarias en medios de comunicación electrónicos e impresos, cuyo costo para el erario ascendió a 32,000 millones de pesos, además de ese entonces que pues valían más que producto de la inflación, sobre todo aquella, y la devaluación del sexenio de Peña Nieto, pues valían más, se trata es decir de mayor cantidad de recursos, 32,000 millones de pesos. Lo anterior motivó que en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda abrieran carpetas de investigación por el uso faccioso del dinero público para esas campañas publicitarias que promovieran la figura de Felipe Calderón. Entre las primeras irregularidades descubiertas, se documentaron sobre giros por cientos de millones de pesos en las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Turismo. Solo en Salud, el coordinador de comunicación social Carlos Olmos movió 317 millones de pesos. Pero fue desde la oficina de prensa de la presidencia con Felipe Calderón, donde sus titulares Maximiliano Cortázar, quien estuvo de 2006 a 2010, y Alejandra Sota, de 2010 a 2012, ordenaron utilizar recursos públicos de esas tres secretarías de Estado, Salud, Desarrollo Social y Turismo, para pagar miles de millones de pesos a medios de comunicación que apoyaban los programas del gobierno calderonista. Y en 2012, el último año de Felipe Calderón, para liquidar contratos publicitarios que se otorgaron a la prensa como retribución por su respaldo a la campaña electoral de Josefina Vázquez Mota, quien fue la candidata perdedora del Partido Acción Nacional. Recordar además que la mayoría de estos recursos, la gran mayoría, pues fueron vertidos, fueron ejercidos fuera de presupuesto. Años después de esos hechos, uno de los principales responsables de mover cientos de millones de pesos de dinero público para beneficiar a medios de comunicación, el exvocero de la Secretaría de Salud, Carlos Olmos Tomasini, reconoció haber recibido instrucciones verbales directas de la Presidencia de la República en el sexenio de Calderón para otorgar cuantiosas partidas presupuestales para la publicidad oficial. Según Olmos Tomasini, las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían del dinero público le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación. Esas campañas publicitarias se decidían entonces en la Presidencia de la República por Alejandra Sota o Max Cortázar. Ellos eran la primera instrucción, después pasaba a Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas, recordó Olmos Tomasini en entrevista con Nancy Flores de Contralínea. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental. Declaró de manera textual: Presidencia nunca te va a dar nada, porque son instrucciones verbales. Agregó: nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga o donde venga, Presidencia ordena esto. Te hablan, haz esto. No. En 2012,
el año de las elecciones presidenciales, en el que se estableció una veda electoral de abril a julio, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa destinó 6.860 millones de pesos al gasto publicitario en medios electrónicos e impresos. Esto según registros oficiales. De ese total, Olmos Tomasini reconoce que la Secretaría de Salud ejerció 2.500 millones, es decir, el 36.4%. Por supuesto, Contralínea tiene copia de la grabación en donde Olmos Tomasini, quien hasta pisó la cárcel y enfrenta un proceso penal por el desvío de dinero público, declara cómo fue presionado por Max Cortázar y también por Alejandra Sota para asignar miles de millones en publicidad en clara violación a la ley. La pregunta de Contralínea fue, ¿por qué gastaron 2.500 millones de pesos en un año electoral? Y él respondió, se gastaron en enero, febrero y marzo, no se gastó después. Contralínea insistió, ¿2.500 millones en 3 meses? Y él respondió, perdón, pero fue la orden que tuvimos. ¿Quién la ordenó? Presidencia y Gobernación. Decir, a lo largo del sexenio calderonista, el desembolso en el rubro publicitario superó los 32.000 millones de pesos y la razón de aplicar la mayor publicidad en el primer trimestre de 2012 es porque la ley impedía al gobierno hacerlo durante las campañas publicitarias. Y pues recordar que este proceso penal sigue abierto. La orden que recibió de presidencia, el área que entonces encabezaba Olmos Tomasini en salud, los primeros 3 meses de 2012, se volvió en su contra. 260 contratos con medios de comunicación nunca fueron pagados por insuficiencia presupuestal. Así, la administración de Salomón Chertorivsky en salud, en donde fue secretario desde el 9 de septiembre de 2011 al 1 de diciembre de 2012, heredó una deuda de 317.078.000 pesos a la gestión que vendría después de Mercedes Juan López. Chertorivsky es actualmente candidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de la Ciudad de México. Pues recordar que pues están también en posesión de Contralínea los documentos. Puede usted ingresar a www.contralinea.com.mx, incluso pues consultar al detalle varios de estos documentos que dan cuenta de cómo incluso se ordenaba ampliar presupuestos a las propias oficinas de comunicación de las secretarías para que entregaran contratos publicitarios pues a medios de comunicación amigos de Felipe Calderón y que pues realizaran esta campaña pues en su favor para tratar de pues manipular la opinión pública y señalar que en ese sentido pues ahí están las propias listas, están también los propios documentos donde se ordena la ampliación de presupuesto. Esa misma insuficiencia presupuestal generó reacciones en el gobierno del priista Peña Nieto, pues por una parte las autoridades de las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda investigaban el destino del presupuesto de 2.500 millones de pesos que ejerció la Secretaría de Salud en publicidad y se abrían líneas de investigación en los ejercicios de las Secretarías de Desarrollo Social y también de Turismo. Pues hubo también ahí, en esas dependencias, un gasto indiscriminado para apoyar a la candidata panista Vázquez Mota. Por otro lado, los empresarios de los medios, a los que se les adeudaba cientos de millones de pesos, terminaron demandando al gobierno federal por el delito de fraude. Olmos Tomasini decía tener una deuda moral con los medios, pues algunos de los directivos eran sus amigos, por lo cual, ya fuera del gobierno, seguía cabildeando para gestionar los millonarios pagos a la prensa. Todas estas investigaciones en curso llegaron hasta el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde la orden fue tajante de no usar dinero público para saldar deudas fraudulentas del gobierno calderonista con la prensa vendida, así de manera textual. No obstante, Olmos Tomasini se defendía. Las campañas de salud siempre son emergentes, no tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña. Entonces Gobernación te dice, necesitamos una campaña, busca el tema. Ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones, súbelo, arma la campaña. Gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero.
pero ya la campaña está caminando. Pues ahí Olmos Tomasini pues prácticamente detallaba el modus operandi con el que se justificaba el traslado de recursos públicos a medios de comunicación. Pues nos inventamos una campaña, ahorita se puede. ¿Quién puede hacerla? Salud. ¿Por qué salud? Pues porque todo lo que tiene que ver con salud no entra en la veda electoral. Ah, bueno, pues nos armamos una campaña y eso sirve para trasladarle recursos a los medios de comunicación. Fue lo que hizo precisamente el gobierno de Calderón, y el propio Olmos Tomasini pues acusa de manera directa de haber recibido ese tipo de órdenes de Max Cortázar, quien hoy es el encargado de la estrategia publicitaria de Xóchitl Gálvez. En la Secretaría de Hacienda, durante la gestión de José Antonio Meade, del 9 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012, en el gobierno de Calderón, la recta final, se entregaron 1,838,409,000 pesos para cubrir la mayor parte de los contratos. A través de varios acuerdos, vamos a solicitarle a nuestros compañeros de la producción que vayan pasando por favor, algunos de los documentos que dan cuenta precisamente de estos traslados de recursos. Decíamos, en el gobierno de Calderón se entregaron 1,838 millones. En los últimos meses, es más, solamente en aproximadamente un año, estos 1,838 millones para cubrir la mayor parte de los contratos. Los oficios, de los cuales Contralínea posee copia, fueron firmados por los ex subsecretarios de egresos Carlos Alberto Treviño y Bogart Montiel Reina. En aquel diálogo de Contralínea con Carlos Olmos Tomasini se le preguntó, ¿por qué no mandaron dinero para esos 260 contratos? Y él respondió, ahí sí no te sé decir eso. No te lo sé decir porque era una cuestión administrativa y ya no regresó el dinero a Hacienda. Ahora es correcto lo de los 2,500 millones de pesos, que fue números redondos que bajaron. Pero en esos 2,500 millones debes incluir, por eso tiene un diferencial, que el Seguro Popular se manejaba independiente. Entonces, parte de este dinero fue para el Seguro Popular. No nos mandaron todo el dinero a nosotros, se pagaron las campañas del Seguro Popular y eso yo no lo manejaba. ¿Pero tú sí manejabas esos 260 contratos que no se pagaron?, se le preguntó. Respondió, sí, todo eso sí. De todo esto yo soy el responsable. De la bajada del dinero sí era directamente responsable Gobernación, Hacienda y el área de pagos de la Secretaría de Salud. Entonces nosotros debemos hacer uso al soltar la lana en base a la autorización de Gobernación. Si tú querías hacer una campaña, tenías que solicitar la autorización de Gobernación para que luego solicitara a Hacienda el dinero. Así ha trabajado siempre la Secretaría de Salud. Esto no es nuevo. ¿Quién te autorizó en Gobernación?, se le preguntó y respondió Alejandro Echegaray, quien era el director general de normatividad. Hay un oficio que decíamos usted puede consultar en www.contralinea.com.mx, emitido por la Secretaría de Gobernación el 3 de enero de 2012 y formado por el propio Alejandro Echegaray, quien autoriza una de las 3 campañas publicitarias de la Secretaría de Salud que costaron al erario 2,100 millones de pesos. Olmos Tomasini decía no recordar a todos los medios que se les debe y señala que ni Televisa ni TV Azteca se encuentran en esa situación. A estas sí se les pagó, dijo. A los que terminaron por no pagárseles o no pagárseles todo fue Milenio, Telmex, CIE, TVC y varias cableras. Sobre la investigación que se sigue respecto de su gestión, indicó, estoy tranquilo. Manifestó que todos los contratos que asignó fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezaba Alejandro Poiré Romero, esto con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. También se decía confiado en que la Secretaría de Salud pagaría los 317 millones correspondientes al sobregiro presupuestario de 260 contratos con empresarios de los medios de comunicación. Esto nunca ocurrió, habría que señalar, y el proceso penal continúa. Pues es parte de lo que usted puede leer al detalle en www.contralinea.com.mx, los documentos que dan cuenta de un manejo durante el sexenio de Felipe Calderón de 32,000 millones de pesos de manera discrecional para campañas en medios de comunicación. 32,000 que se ejercieron, aparte aquellos que incluso ya ni pagaron a algunos medios de comunicación
porque pues estaban en campaña electoral, en plena campaña electoral, y pues estaban buscando generar este tipo de manipulación utilizando a los medios tradicionales, pues llenándolos prácticamente de dinero. ¿Quién era el encargado de operar precisamente esta campaña? Pues decíamos Max Cortázar, uno de los principales protagonistas de esta historia y quien hoy es el encargado de estrategia de comunicación de Xóchitl Gálvez.